El gran vendedor debería estar formado también en marketing y viceversa. El Claro. gran experto en marketing debería saber de ventas. Hoy en día la gente muy despistada con herramientas, con IA, con funnels, y se nos olvida que el mayor peso de un proceso de venta es de la persona que está llevando ese proceso, en este caso del vendedor. Si no sabes cómo se vende esto, pues cómo vas a diseñar una estrategia para atraer cientos de clientes. El vendedor mediocre es el vendedor que se siente protagonista del proceso de venta. Darte cuenta que realmente el protagonista de un proceso de venta es... Estás escuchando Catapulta Comercial, el podcast sobre marketing, publicidad, medios y creadores, con entrevistas, reflexiones y datos para estar al día en lo que está pasando en la industria digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al podcast Catapulta Comercial, un podcast de medios, publicidad, marketing y creadores. Hoy estamos muy contentos porque tenemos desde España a Joaquín Fernández. Joaquín es un especialista en ventas y como parte de los negocios, no pueden existir los negocios si no vendemos, si no creemos, si no inyectamos aire al balón, como decimos, si no inyectamos de recursos a la empresa. También es algo muy común que pasa en el mundo del marketing, en donde pues siempre le pasamos la bolita a ventas, ¿no? Es que ventas no está haciendo su trabajo y ventas no está haciendo, ventas se queja de que marketing no está haciendo tampoco su trabajo y entonces hay una desconexión que me gustaría por ahí explorar el día de hoy con uno de los expertos más relevantes del tema. Entonces, para comenzar, antes que nada, muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos el día de hoy. Y platícanos, por favor, para todos aquellos que aún no te conocen, ¿quién es Joaquín Fernández? ¿Quién era antes de ser formador en ventas? ¿Qué vendías antes y qué te enseñó esto? Platícanos, por favor. Pues nada, Rodrigo, lo primero agradecerte el espacio y espero que a la gente que nos esté escuchando les sea de gran ayuda. Y nada, yo quien era un ser humano pues que estudió empresariales e investigación de mercados aquí en España, que en 7 años no vimos ninguna asignatura de ventas, que tiene su gracia, ¿no? Vas a montar una empresa y tal y como has dicho, habrá que vender algo, pero en la carrera no vimos nada. Y sin embargo, el último año de carrera recuerdo una charla de un comercial que vino a comentarnos un poco su día a día y vino una charla en la universidad. Estaríamos 200 personas y acabó la charla diciendo, seguramente más de uno en esta sala acabe trabajando de comercial. A mí jamás se me va a olvidar el pensamiento que me vino a la cabeza y es qué mal se me tendría que dar para acabar trabajando de comercial. Y habitualmente, yo no sé a ti, Rodrigo, a mí cuando a la vida le rechazo una taza me trae taza y media. Entonces, desde los 22 hasta los 28 vendí por cuenta ajena, pues vendí de todo, vendí banca, vendí seguros. La última experiencia por cuenta ajena fue vendiendo para una fábrica de alambre y derivados como comercial. Y nada, desde los 27 hasta los 38, pues vendo formación en ventas y muy específica en cómo utilizar la pregunta para vender, de la importancia de la escucha, la pregunta y el silencio. ¿Y cómo llegué ahí? Pues nada, al final yo era un vendedor pacumbral, de estos que hablan mucho y escuchan poco, hasta que me di cuenta que era bastante más inteligente preguntar y escuchar que hablar de mi libro. Y eso es lo que enseño al final. Enseño a vendedores y trabajo con equipos de venta pues para ayudarles a aumentar como mínimo su tasa de cierre en un 10% y muchas veces incluso a empresas en las cuales el gerente es el que más vende, pues que ese vendedor que ha contratado haga su trabajo y traiga ventas y no simplemente tenga conversaciones. Claro, y es triste en realidad lo que iniciamos platicando porque como bien dices, yo recuerdo de niño mi familia me decía, no, es que vas a acabar de vendedor, ¿no? O sea, como si eso fuera, o sea, ahora lo veo totalmente al revés, ¿no? O sea, y ahora como empresario, digo, es el aire, es el oxígeno para un negocio. Y sin embargo tenía una connotación, por alguna extraña razón, no positiva, ¿no? Sí, no sé en qué momento nos meten eso en la cabeza. Yo cuando tuve ese pensamiento no tenía experiencia suficiente a nivel comercial como para haber concluido que qué mal se me tenía que dar, excepto unas prácticas en banca que había hecho y los típicos bombones que vendíamos aquí para el viaje de fin de curso. Creo que no había hecho ningún proceso más de venta. Pero al final es darte cuenta que sí, que primero que es algo que la venta realmente es ayudar a un ser humano.
Alguien que es vendedor debería de sentirse orgulloso de serlo. Y no solo eso, sino que si realmente quieres trabajo y estás buscando trabajo, todas las empresas con las cuales hablo y todas las que conozco están buscando buenos vendedores. Cuando sabes vender y eres bueno vendiendo, vas a tener todo el trabajo que quieras y más. Y no solo eso, sino vas a tener la oportunidad de, por ejemplo, montar tu empresa y vivir de tu negocio. Porque si yo llega a ser por mis conocimientos de empresario, hubiera cerrado el primer año. Entonces, mis conocimientos de empresario están por desarrollándose y aprendiendo mucho de ello, pero realmente lo que a mí me salvó y me ha llevado a llevar 10 años con la empresa y a vivir muy bien de ella es mi habilidad o mi aprendizaje a la hora de cómo vender la empresa, ¿no? Claro, Mm. yo recuerdo, yo vengo del mundo de tecnología y había un vendedor que literal vendía un proyecto al año. Pero este proyecto yo creo que alimentaba a muchas familias, ¿no? Y en realidad él era wow, ¿no? O sea, todo el mundo, lo que él decía, eso era lo que tenía que ser. Y era un deal al año que preparaba todo ese año. Entonces, pues bueno, se vuelve una cultura hacia el vendedor. Y ahora, tu empresa se llama El CAVI, el Camino del Viajante. ¿Qué significa ese nombre para ti? Pues mira, Rodrigo, viajante es la palabra que utilizamos o que se utilizaba aquí antiguamente en España para llamar al vendedor. No sé si en México esta palabra es utilizada o no, pero No, no, no. sí, Qué interesante. aquí el viajante se le llamaba antes a ese vendedor que iba con la maleta, iba de visita presencial, Ujú. de empresa en empresa. Y yo me acuerdo que me la llamaron, un día me dijeron, cuando estaba vendiendo por cuenta ajena, me dijeron, viene el viajante. Y esa palabra se quedó ahí grabada en el subconsciente y cuando monté la empresa me vino automáticamente y para mí el camino del viajante es el camino que tiene que caminar cada uno para eliminar esas barreras que se ponen y que muchas veces son internas, que no tienen que ver nada con el mercado, sino muchas veces la mayoría de las veces son barreras internas que se pone el vendedor, pues tipo que no se siente seguro o que no le gusta la venta o todas estas tonterías que nos contamos. Y el camino es el proceso para ir poco a poco derribando esas barreras y conseguir vender más y por tanto ayudar más a más personas. Mm. Claro, qué interesante analogía. Acá no se utiliza el término, pero creo que queda bastante claro el concepto, ¿no? Y claro, todos ubicamos pues a ese vendedor, ¿no? Que iba con su portafolios de casa en casa o de empresa en empresa, justamente vendiendo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros abuelos no fue así, ¿no? En realidad. Entonces, es muy interesante esa analogía. Y explícanos, por favor, ahí en términos simples, tú platicabas hace un momento sobre el arte de preguntar, ¿no? Y lo importante que es preguntar en lugar de yo ir y dar mi speech a entender un poquito. Incluso mencionas que es algo que viene desde la época de Sócrates, ¿no? ¿Qué es para ti ese arte de la pregunta? Pues mira, Rodrigo, justo antes de tu podcast he tenido una formación con un equipo de ventas y hablábamos justo de esto, de darte cuenta que realmente el protagonista de un proceso de venta es el comprador. Y es un concepto tan sencillo de entender y sin embargo, como muchas veces choca confrontalmente contra lo que nos han enseñado que es vender y es que vender es convencer, y de ahí que nos encontramos muchos vendedores que hablan en vez de preguntan, que son los protagonistas del proceso, que habitualmente suelen ser los que no venden. Ese vendedor que a todo el mundo le cuenta lo mismo y que no tiene ningún tipo de interés en la persona que tienen enfrente, es el vendedor que no vende. La vida es muy sabia y te enseña que esa no es forma de conseguir resultados. Entonces, a nivel resumen y contestando a tu pregunta, pues la pregunta al final es la forma más rápida y más inteligente de conseguir que la otra persona sea la protagonista del proceso de venta. Es la forma más rápida como vendedor de cualificar a la persona que tienes enfrente y es la forma más rápida para el comprador para darse cuenta si es inteligente comprarte o no comprarte. Entonces, sí, cuando sabes preguntar y aplicas la pregunta en procesos de venta, además de que se acorta mucho el proceso, porque ninguna de las dos partes pierde el tiempo, es una forma mucho más inteligente y más rápida de vender. Y a mí esto me lo ha enseñado la experiencia, ¿eh? Porque yo he sido los dos tipos de vendedores. Yo he sido ese vendedor pacumbral que iba a hablar de mi libro, que entendía que vender era caer bien y poner buena cara y decir a todo que sí, hasta que de repente te das cuenta que no es la forma más inteligente de vender. Y es cuando Claro. empiezas a preguntar y a escuchar. Y a ver, se tiene como una percepción que el vendedor o el buen vendedor es aquel que sabe hablar bien, ¿no?
O sea, se tiene esa percepción de, claro, es que eres muy buen vendedor, o sea, estás en una reunión y entonces es el que te envuelve, te platica, te lleva por ahí, ¿no? Y lo que tú me dices es, más bien hay que escuchar, ¿no? Em, ¿Cuál es la diferencia entre un vendedor que habla mucho y uno que pregunta bien? Pues mira, es una de las grandes creencias, Rodrigo, sí. El dicharachero le llamamos aquí en España, ese Exacto, aquí vendedor también. dicharachero, ¿verdad? Que habla ¿Ah, mucho, que es sí? muy gracioso, que invita a copas, que no sé qué. Esto no lo digo yo, hay un libro muy interesante que se llama El vendedor desafiante, que es muy conocido en Estados Unidos y que hizo un estudio muy profundo sobre 5 tipos de vendedores. Este dicharachero le llamaban el vendedor relacional Ujú. y se dieron cuenta que era el que menos vendía y que realmente el que más vendía era el que ellos llamaban el vendedor desafiante, ese vendedor que habla de tú a tú al cliente y no hay nada más desafiante que la pregunta, porque quien pregunta es quien lidera. Yo por eso también enseño la pregunta en procesos de venta, porque quien pregunta es quien lidera y no hay nada más desafiante que un vendedor liderando un proceso de venta. Mm. Claro. Ahí es donde empiezas a encontrar la necesidad, ¿no? Supongo que por ahí va el tema. 95% de la clave es detectar eso que acabas de compartir. Sí, sin necesidad no hay proceso de venta. Claro. Y ahora, ¿hay algún tipo de pregunta que se tiene que evitar? ¿No? O sea, en realidad, eh, en tu experiencia. Pues mira, si una pregunta es molesta a la persona o no deberías de haberla hecho, la otra persona o el comprador en este caso te lo va a reflejar. Ok. Pero habitualmente no suele ser ese el problema, Rodrigo. El problema suele ser que el vendedor entra en la reunión, habla o indaga 5 minutos en la realidad de la otra persona y en el minuto 6 ya está deseando compartir pantalla y poner un PDF para meterle una chapa a la otra persona y dormirlo en menos de 2 minutos. Y Claro. entonces, el problema suele ser ese, no es el problema de que el vendedor pregunte o se equivoque en la pregunta. El problema suele ser que el vendedor no pregunta, que el vendedor simplemente lo que Ok. quiere es disparar su pitch. Mm. Ya te entiendo. O sea, el vendedor generalmente va listo con su speech preparado y suelta dos que tres preguntas como para ver el momento indicado para soltarlo, ¿no? En realidad, Ahí está, yo incluso me niego, Rodrigo, como comprador, yo cuando estoy en una sesión de venta y un vendedor me dice, ¿te puedo compartir pantalla? Le digo, no, yo ya me niego, platícame. porque sé lo que pasa, que de repente comparte y te tiene 40 minutos de reloj con un con un PDF que en menos de 2 minutos he desconectado. Entonces, como ya me he comido muchas reuniones de esas como comprador y ya sé lo que pasa, y es que cuando yo salgo de la reunión, lo primero que pienso es, a este tío no le voy a comprar en la vida, porque no ha mostrado interés en mi realidad. Lo único que ha querido es pegarme la chapa. Entonces, es inteligente evitar esto Ujú. y que realmente es más eficiente una reunión de 20 minutos en los cuales 15 habla el comprador que una reunión de 1 hora en las cuales 15 habla el comprador y 30, bueno, y el resto, es decir, 15 menos 60 en mi pueblo son 45. Habla el comprador, el vendedor, ¿no? Ujú. Entonces, pues démonos cuenta de que ganamos tiempo los dos, tanto comprador como vendedor, cuando dejamos de una vez por todas de pegar chapas y realmente preguntas y escuchas. Mira, ahí me acabas de cambiar una creencia. En realidad, muchas de mis reuniones de ventas, en realidad, yo ya traigo todo preparado, un PowerPoint, y muchas terminan en que ni siquiera lo abrí, ¿no? En donde, y termino la reunión diciendo, claro, van a pensar que qué poco profesional, que solo lo platiqué y no les mostré nada, ¿no? Mm. Y en realidad, lo que tú me dices es, claro, mejor, ¿no? O sea, en realidad ahí pudiste profundizar sobre el tema, ¿no? Y con esto que acabo de decir, no quiero decir, no quiero, yo soy un anti-PowerPoint, a mí no me gustan las presentaciones, pero no quiero decir que la herramienta sea el problema. Tú te Claro. puedes apoyar en una herramienta si te sientes cómodo con ello. Pero el problema no estoy hablando de la herramienta en sí, estoy hablando de que la herramienta se convierta en la protagonista de la sesión, que se olvide a través de la herramienta que el protagonista es el comprador. He hecho sesiones de venta en las cuales alguien comparte un PowerPoint, pero sigue preguntando, sigue interesado en el comprador y la herramienta pasa a un segundo plano. Lo que quiero señalar es que el problema es cuando la herramienta se convierte en protagonista, cuando ese PDF tiene más peso en la sesión
que la propia conversación entre comprador y vendedor. Y es que esto lo veo mucho. Claro. Sí. ¿Y cómo un vendedor se puede dar cuenta? A ver, creo que un vendedor prepara ciertas preguntas, no llega en blanco a, a decir, a ver, depende qué me da, qué pregunto, ¿no? ¿Cómo distinguir cuando realmente estoy planeando una buena o una mala pregunta desde antes, ¿no? Como dices, cuando ya estás ahí, en realidad, pues te das cuenta de no, hice algo que no, que no, me lo está diciendo, me lo está echando en cara que esto no debí preguntar. Pero ¿cómo preparo eso, no? O sea, ¿cómo te digo, esto que estoy preparando, esta pregunta, en realidad le puede incomodar? Mira, yo lo primero que hago, Rodrigo, cuando entro en una sesión de venta y lo que comparto a mis clientes es un GPT. Hoy en día la IA es una maravilla para que le metas la página web del cliente y te diga, o de ese potencial cliente con el cual te vas a sentar, y te diga exactamente los 2 o 3 dolores que puede tener esa persona y las preguntas asociadas a ello. A partir de ahí, eso es antes de la reunión y esa es información que es interesante y ayuda. Pero sí que es verdad que integrar la capacidad de hacer buenas preguntas se trabaja a base de preguntar, que haya gente que le da cierta tranquilidad tener una estructura, pero es que realmente la buena pregunta siempre nace de la presencia, es decir, de estar en la reunión, no de estar pensando cuál es la pregunta, sino de estar escuchando a la otra persona que tienes enfrente y de entregarte a confiar que la pregunta vendrá. Ujú. Y esto al ser humano a veces nos cuesta, como conectar con nuestra propia sabiduría de saber y de confiar que la pregunta vendrá, sí, que simplemente estoy escuchando y de repente hay algo que la persona dice que no me cuadra y indagas en eso. Oye, me Claro, acabas de decir que para ti es importante hacer crecer el negocio y ahora, sin embargo, me estás diciendo que no quieres invertir en una formación en ventas. Cuéntame más. claro. Es de la conexión en realidad, ¿no? O sea, cuando hay esa conexión comprador-vendedor, fluye la información, ¿no? Cuando tú ya traes un script claro de qué quieres que preguntar, te está contestando algo que a lo mejor te puede dar pie y lo estás ignorando para enfocarte en la siguiente pregunta, ¿no? Ahí está. La primera conexión es con uno mismo, Rodrigo, siempre. Un Claro, vendedor que no se lidera a sí mismo no es capaz de liderar un proceso de venta. Entonces, el claro. primer trabajito que tiene que hacer un vendedor es aprender a liderarse a sí mismo a través de estar en la reunión. Y desde Ujú. ahí nacen las buenas preguntas, sí. Ok. Ahora, seguro te tocó a ti y seguramente lo ves en las empresas que tú asesoras, ¿no? Cuando un cliente te dice, me lo tengo que pensar, ¿no? O sea, ya platicaron, ya hasta tú ves que le gustó, ¿no? ¿Qué sigue en ese momento? ¿No? O sea, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo lo regreso? ¿Cómo yo veo que le está gustando? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿dónde está esa conexión? ¿O cómo lo vuelve a uno a aterrizar? Al final ahí lo que mi experiencia me ha demostrado que funciona es indagar a través de preguntas en qué es realmente lo que se tiene que pensar. Oye, me pica la curiosidad, ¿qué es realmente lo que tienes que pensar? Y indagar si hay algún miedo que no te está diciendo y si realmente cuando descubres algo que tiene sentido, por ejemplo, oye, pues mira, somos 2 socios y lo tenemos que preguntar, tenemos que consultarlo, o yo qué sé, cualquier cosa que tenga sentido para las dos partes y dé sentido a que se lo tiene que pensar, pues entonces ahí el trabajo del vendedor es marcar claramente un siguiente paso. Claro, Y yo no lo suelo marcar, yo lo pregunto, yo le digo, ¿cuál te gustaría que fuera el siguiente paso? Y que me lo diga la otra persona, que claro. me lo Vas diga. marcando la pauta, ¿no? Para Eso que es, la más otra que persona. decirle yo, oye, ¿te parece que nos veamos el martes a las 6? No, no, que me lo diga él. Oye, ¿cuál te gustaría que fuera el siguiente paso? Y según lo que me va diciendo, pues voy un poquito viendo qué hacer. Desde el punto de que a mí, desde el punto de vista, Rodrigo, de que yo soy el primero interesado en que me diga que no cuanto antes. Claro. Para Yo entonces empujo a veces al no no. perder el Sí, tiempo, supongo. eso es, pero ni él ni yo. Decirle, oye, mira, si yo veo muy claramente que no esto y el tío no se está atreviendo a decirme que no, decirle, oye, que me puedes abrirle la puerta a la persona y me puedes decir que no pasa nada, ¿eh? Que tan amigos. Si ves que no es Claro, el momento o que entiendes que esto no te puede ser de ayuda en tu empresa en este momento, pues oye, lo dejamos aquí y punto. Y esto a veces a los vendedores les cuesta, le veo que es como que intentan alargar el proceso con la esperanza
de que al final ese me lo tengo que pensar se convierta en un sí. Y a veces pasa, pero es que más veces pasa que te hacen perder el tiempo a realmente ese que justo le das la vuelta. Claro. Sí. ¿Y cómo darse cuenta que en realidad no es alguien para ti, no es un comprador para ti? ¿O hasta qué punto empujar un poco más? ¿No? O sea, creo que debe ser una línea muy delgada, porque hay veces que ves y dices, no, no es mi perfil, ya ni le inviertes, ¿no? Y por otro lado, o sea, ¿qué pasa, no? De repente me acuerdo una vez en una tienda de joyería, Toast, ¿no? Llega una señora, pues bastante humilde, digamos, en su vestir. Y la vendedora pues le dijo, ah, sí, sí. Y la otra preguntaba y no le hacía caso, hasta que de repente le dijo, me voy a llevar este. Y fue como, ah, a ver, sí me va a comprar. Y la señora terminó comprando muchas cosas, pero o sea, no fue inmediato, ¿no? O sea, la ignoraron bastante, tristemente, ¿no? ¿Cómo identificar eso? ¿Cómo identificar que realmente estás con alguien que sí tiene un potencial, ¿no? Sí, hay como ciertas señales que puedes observar. Pues por ejemplo, una que a mí me es de gran ayuda es cuando alguien es muy egoico o habla de que sí, de que va a comprar, de que no sé qué, suele ser señal de que no va a comprar nunca. Pero también es entregarte a que la venta es eso, de que es un juego en el cual muchas veces vas a cometer grandes errores. Y a mí esto es lo que hace que, Rodrigo, que la venta sea un juego muy divertido, Ujú. porque es como un descubrir constantemente si esa señora me va a comprar las joyas de Tous o no. Y no lo sabes y es muy sutil, como has dicho, es muy sutil esas señales. Entonces, te lo puedes tomar como vaya fastidio o como un juego de vamos a jugar a cualificar a una persona lo más rápido posible. Y hay ciertas señales que se ven a base de tener experiencia a nivel comercial, pero es que todavía yo estoy convencido que hasta el último día de mi vida los procesos de venta, además de que voy a poder mejorar mucho, eh, voy a poder seguir mejorando cada día. Entonces esto también es lo que hace que quiera vender más, no solo por ganar más dinero y por todas estas historias que nos cuentan en esta sociedad que es tener éxito, que también está bien, sino sobre todo porque es un juego muy divertido, es un juego casi adictivo, el Claro. descubrir y mejorar tus habilidades de ventas, ¿eh? No, me encanta el enfoque, porque en realidad se vuelve un reto personal de decir, me voy a volver cada vez mejor en esa calificación, ¿no? En esa cualificación. Eh, ¿Y qué tanto te has enfrentado tú en temas de diferencias culturales? ¿Por qué? Porque por lo menos en América Latina es muy claro las diferencias, ¿no? Incluso el europeo es mucho más directo, dice lo que quiere. Vas con el argentino también no tiene reparo en decir esto sí, esto no. El colombiano probablemente será muy educado, pero te dirá que no por alguna forma. El mexicano jamás te dice que no y te va dando vueltas y te lleva y te lleva y te lleva y nunca concreta nada y nunca te termina diciendo que no, ¿no? Eh, ¿qué tanto te ha tocado a ti enfrentarte con estas diferencias culturales? Pues mira, el ser humano, por suerte, ya estamos todos en todos los sitios, así que sí que es verdad que he visto diferentes tipos de vendedores. Un plus más al juego, un plus más para que como vendedor dominar la pregunta y cualificar cuanto antes. Al final, más o menos, el proceso de venta de todos siempre suele ser el mismo. Es captar su atención, conectar con interés, conectarle luego con deseo y llevarle a la acción. Entonces, esto al Claro. final, el proceso es un poco universal, cada uno con sus características. Pero yo, por ejemplo, disfruté mucho, Rodrigo, te tengo que ser muy sincero. Cuando estuve en la India, a nivel personal, un viaje que hice, disfruté mucho de cómo vendían allí, de cómo la negociación era el día a día, ¿no? En cualquier sitio donde ibas, porque aquí en España no pasa. Tú en España entras en una tienda y el precio que es muy raro que de repente te pongas a negociar el precio. Es un precio fijado y es raro. Te miran como raro, ¿no? Sin embargo, en la India a mí me sorprendió mucho tiendas que estaban en la calle y que eran como las de España, que Ujú. te ponían un precio y que luego tú veías a la gente y entrabas en negociación. Entonces, al final, si te soy sincero, me lo pasé muy bien y era muy divertido porque era en las vacaciones en las cuales trataba de desconectar de mis habilidades de venta,
tener la posibilidad en agosto de seguir desarrollándolas, ¿no? Y las compañeras con las que iba les sorprendió mucho el poder del silencio a la hora de negociar. Yo simplemente me sentaba y mantenía silencio y la persona simplemente a través de mi silencio lo que hacía era ir bajando el precio, ir bajando el precio, ir bajando el precio, hasta que llegábamos a un precio en el cual, bueno, era justo para las dos partes, ¿no? Pero Claro, sí, sí, es algo más que sumar al juego, ¿no? Esas diferencias culturales es algo más que jugar, sí. claro. No, no, me gusta mucho esa forma de verlo. Y también mencionaste algo, ¿no? El proceso es el mismo y mencionabas de primero que te conozcan, conectar con la necesidad y básicamente ese es el mismo proceso que tenemos en mercadotecnia, ¿no? Es justamente que te conozcan, generar con la necesidad, generar la conexión eh, y al final, a ver, marketing nació como un apoyo a la venta, ¿no? Y yo siento que ahora el vendedor lo que está esperando hoy en día es que me llegue ya alguien casi, casi listo para que le dé el precio, ¿no? O sea, ya no hay como esa cualificación o calificación en donde la queja viene de no me están entregando leads calificados, ¿no? Entonces, ¿te has topado con eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Debería de ser así? ¿O cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo muestras tú? Pues mira, para empezar, Rodrigo, hay como dos puntos. Para mí, el gran vendedor debería estar formado también en marketing y viceversa. El Claro. gran experto en marketing debería saber de ventas. Ya no solo por a nivel profesional, porque siento que es clave, sino porque si realmente te gustan las ventas, te va a gustar el marketing, y si realmente te gusta el marketing, te van a gustar las ventas. Y como siempre, al final lo veo porque yo colaboro con agencias de marketing en las cuales esa agencia atrae leads a ese cliente y me contratan a mí para ayudar a ese cliente a cerrar esos leads. Ujú. Em, Como siempre, veo muchas veces el que ninguna de las partes se quiere hacer responsable de su proceso. Es mucho más fácil culpar a la otra parte que hacerte responsable de uno mismo, ¿no? Uno porque el lead no es cualificado y el otro porque no me están llegando leads, al final es tirarse la pelota de un tejado a otro para no darse cuenta que lo más inteligente es cogerse de la mano y caminar juntos. Y yo en este caso, Rodrigo, aquí en España colaboro mucho y trabajo mucho con una agencia de marketing que es una compañera que pasó por mi mentoría de ventas, que es una gran profesional haciendo marketing. Y al final, como ella me conoce y funcionamos bien juntos, pues lo que hacemos es, cuando nos contrata una empresa, tanto a ella como a mí, trabajamos de manera conjunta marketing y ventas. Y al final la visión es unificada de dos profesionales más la empresa, que estamos tratando de unificar ese proceso que, tal y como has dicho, muchas veces está separado. Y hay unas peleas que son en contra de la empresa, porque al final son peleas que generan controversia en la propia empresa, que Ujú. es lo que realmente ninguna de las dos partes debería de querer. No, y tocaste un punto muy, muy importante. A ver, en mi experiencia trabajando con muchos años con equipos de ventas, el vendedor que sabe de marketing, sin duda, rebasa en resultados al que no. Eso lo he visto una y otra vez. O sea, sí es bien, bien importante el haber pasado por ahí o el tener cierta noción o inquietud, ¿no? Me parece que es un tipo de visión. Te dan una visión distinta, un poco más amplia de decir, no solo es lo que le estoy ofreciendo a este cliente que tengo enfrente, sino realmente es algo que tiene una forma en donde yo puedo atraer más clientes. Y por otro lado, por eso muchas empresas, cuando vas a entrar a marketing, pasas primero vendiendo, ¿no? Mm. Empiezas por ahí vendiendo porque si no sabes cómo se vende esto, pues cómo vas a diseñar una estrategia para atraer cientos de clientes, ¿no? Entonces me parece que se vuelve clave lo que dices. Sí, es más, una agencia de marketing debería de ser buena vendiendo, porque al final sus clientes lo que están buscando son clientes. Claro. Entonces, la gente que se forma conmigo y forma muchas agencias de marketing demuestran inteligencia, porque están queriendo mejorar en algo que luego va a repercutir en su servicio. Así Claro. que sí, sí, sí. Y mencionaste hace un momento que el gran vendedor es el que se domina a sí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo trabajas eso? Pues mira, Rodrigo, yo la herramienta que recomiendo y que incluso incluía en mis cursos de venta inicialmente era la meditación.
Wow. Sí, la capacidad de dominarte a ti mismo a través de la observación de la respiración y a través de la observación de las sensaciones físicas del cuerpo como forma de luego poder dominar el proceso de venta. Y lo quité de mis cursos, ¿eh? Si te soy sincero, yo lo recomiendo, pero lo quité porque realmente la meditación te llega a tu vida cuando realmente estás preparado a entrar en ella. Ujú. Si no, muchas veces lo que genera es cuando no te lo esperas o cuando vas a un curso de ventas y de repente el mentor te pone 10 minutos a observar la respiración, si no estás como predispuesto a ese trabajo, genera ansiedad. Entonces, inicialmente cuando daba los cursos lo incluía y el feedback siempre era el mismo. Joaquín, el curso increíble, me ha sido de gran ayuda, pero por favor quita la parte de la meditación. Entonces, Sí, lo decidí están discutiendo. quitarla y ahora lo que hago es recomendarla, y en este caso una meditación que se llama meditación vipassana, que sé que por allí, por México, también hay centros. Y a mí es una meditación que llevo 7 años practicándola y que a mí, si te soy sincero, Rodrigo, me cambió la vida, no solo a nivel comercial, sino a nivel vital. Y la recomiendo muchísimo. ¿Quieres platicar un poquito qué es esta meditación como para que la gente que no la ha escuchado conozca un poquito de qué se trata? Sí, por supuesto. Esta es una meditación, al final, algo que, y antes quizás de hablar de la meditación, la gente se puede estar preguntando, ¿y qué tiene que ver la meditación con un proceso de venta, ¿no? Si tú como vendedor no eres capaz de observar que tu respiración se acelera delante del cliente, no vas a ser capaz de dominar tus propios pensamientos que se disparan cuando esa respiración está acelerada. Entonces vas a transmitir algo que es, por ejemplo, vas a transmitir necesidad, vas a transmitir inseguridad, y por mucho que tus palabras las cuides, eso se transmite a nivel casi energético. Entonces, cuando un vendedor es capaz de dominarse a sí mismo y estar en calma en una sesión de venta, va a conseguir que el comprador esté en calma también. Vale, Y esto es lo va a viajar, vamos, transmitir. acerca mucho. Sí, acerca mucho la venta. Y la meditación Vipassana, Rodrigo, es una meditación que se aprende en retiros de 10 días en completo silencio. Son retiros durillos, en el sentido de que vas a meditar 10 horas al día. Y es una meditación en la cual lo que se trabaja es lo que el Buda descubrió y lo que hizo bueno, el camino del Dhamma, que se llama, que es el camino de la liberación, que es darte cuenta, inicialmente se observa digamos, la respiración, el ritmo de la respiración y la observación de simplemente tu respiración, sin tratar de modificarla ni hacer nada con ella, sino simplemente entrenar tu capacidad de observación. Y luego lo que observas es las sensaciones físicas del cuerpo, sean sensaciones como picor, como calor, sensaciones físicas y reales que están ahí todo el rato y que demuestran pues que estás vivo. Ujú. Y es aprender a observar. Yo, por ejemplo, a nivel comercial lo recomiendo mucho cuando alguien, y lo veo mucho, en sesiones de venta que veo grabadas, cuando alguien, por ejemplo, va a expresar el precio, cómo le tiembla la voz. O mucha gente me dice cuando entra en sesión de venta que les duele el estómago. Pues la meditación lo que ayuda es a observar esa parte y a ver qué está pasando, por ejemplo, en la garganta o en el estómago cuando estás en un proceso de venta. Sí, ayuda mucho. Y lo que dices aquí es que un buen vendedor tiene habilidades, más allá de técnicas, habilidades humanas, ¿no? En realidad, Sí, es que sin habilidades humanas no hay venta. es eso. Es que es darte cuenta que estás vendiendo a una persona. Que por mucha IA y muchas historias que haya, al final le estás vendiendo a un ser humano. Entonces, sí, veo hoy en día la gente muy despistada con herramientas, con IA, con funnels, con 80.000 cosas, y se nos olvida que el mayor peso de un proceso de venta es de la persona que está llevando ese proceso, en este caso del vendedor. Ujú. Y ayuda mucho cuando ayudas a ese vendedor a reconocer sus miedos, sus inseguridades, sus dudas, su movimiento emocional, ayuda muchísimo. Claro, un tema emocional muy, muy relevante en el mundo de las ventas es el miedo al rechazo, ¿no? O sea, es como la primera barrera que se topa la gente cuando quiere vender, ¿no? Mm.
¿Cómo se supera eso? Yo creo que no se supera. ¿Ok? Yo creo que aprendes poco a poco a dominar esa parte de ti, pero yo creo que no se supera. Yo todos los días hago llamadas de venta en frío, aunque esté hasta arriba de trabajo, sigo prospectando todos los días porque me sirve como forma de tener el cuchillo afilado y como forma de seguir mejorando a nivel comercial. Y todavía en cada llamada hay veces que conecto con rechazo. No con tanta fuerza como al principio, pero al final es darte cuenta, Rodrigo, que estás tratando de dominar al cerebro reptiliano y es un cerebro demasiado primitivo y muy tradicional como para que se supere. Simplemente el cerebro racional entra y le dice, venga, no te preocupes, que no nos van a echar de la tribu. Si te dicen que no, no te preocupes. Que tenemos una nevera llena de comida, no te preocupes. Súper. Pero sí, yo creo que es como la forma de superarlo. Pues si puede ser así. Ahora, si tuviera que decirte, a ver, dime algunas características de un vendedor mediocre. ¿Qué tendría ese vendedor para que realmente digas, no, este es un vendedor mediocre? Para mí el vendedor mediocre es el vendedor que se siente protagonista del proceso de venta. Que para empezar, no calla. Segundo, no tiene la humildad para reconocer que no sabe. Y esto es importante, darte cuenta de que no sabes es de gran ayuda. Hay gente que no tiene esa humildad, se piensa que lo sabe todo, entonces ahí ya estás muerto. Y desde ahí, pues puedes tirar de la lista. No suelen ser constantes, suelen ser egoicos, se piensan que tienen la razón. Bueno, hay muchas cosas que demuestran que ese vendedor tiene gran aspecto de mejora. Pero es que es muy fácil cambiarlo en el momento que incluso la vida es muy sabia, Rodrigo, porque a estos vendedores la vida no les trae resultados. Entonces la vida, si te das cuenta, nos está enseñando constantemente a hacer una venta genuina y humana. Sí, Claro. sí, sí. Es fascinante la capacidad que tiene la vida de enseñarnos a ser buenas personas, porque el que es mala persona no es buen vendedor. Esto lo hemos escuchado mucho, ¿eh? ¿No? Vendedores que dicen, oh, le he metido una a este, no sé qué. Digo, es que eres muy poco inteligente si realmente te piensas que eso es la venta, porque igual le has engañado una vez, pero en el momento que se dé cuenta, no solo no te va a comprar nunca, sino te va a hacer va a hablar a todo el mundo mal de la experiencia que ha tenido. Claro. Es poco Incluso a quien inteligente. se lo está contando, ¿no? Incluso a quien se lo está contando, ya tú dices, no, pues si algo me Ahí quiere está. vender él, ya no le voy a comprar. Sí, sí, y estoy muy agradecido a los vendedores porque gracias a los vendedores mis cursos están llenos y tienen sentido. Claro. Sí, sí, sí. Ahora mencionabas que tienes un libro, ¿no? Platícame un poquito sobre eso. Tengo pendiente de escribirlo, Rodrigo, pero no tengo un libro, no. Tengo, Ya es uno lo vas a escribir. Es más, mira, es lo único que me falta. Tengo plantado un árbol, tengo un hijo, me falta el libro. Bueno, con todas estas experiencias seguro ya tienes para escribir uno. Estoy en ello, sí, estoy en ello. Me tengo que poner una fecha límite porque es un objetivo que se está alargando demasiado. Y sí, sí, sí. Bueno, Tengo hasta el cuando título y esté todo. nos avisas para compartirlo. Y una pregunta, ¿tu método sirve tanto para vendedores de servicios como vendedores de negocios digitales, ventas B2B, ciclos largos, múltiples decisores? Eh, ¿Cómo está estructurado? Pues mira, mi método está muy centrado para empresas con equipos de venta que como mínimo tengan un vendedor eh, y es indiferente si venden a B2B o a B2C. Habitualmente suelen ser venta de servicios, no tanto de producto, sino de Ujú. servicio. Y al final la pregunta es igual de útil tanto para B2B como para B2C. Cuando encima estás vendiendo un servicio, por ejemplo, ahora trabajo mucho con agencias de marketing, pero sin embargo trabajo mucho con centros de formación, que al final la venta es B2C, es al final al cliente final y es cómo conseguir una reunión que esa persona entienda que esa formación es inteligente hacerla. Entonces sí, está muy centrada en eso, equipos de venta o empresas que tienen por lo menos un vendedor, que habitualmente el gerente es el que más vende y está quemado de que ese vendedor que ha contratado o esos vendedores no consigan resultados
y lo trabajo a través de un proceso de 90 días, en el cual empieza siempre con una auditoría con dirección y a partir de ahí trabajo con el equipo de ventas cada 15 días para ayudarles a mejorar sus resultados. Claro. Y a ver, estamos en un mundo en donde cada vez el comprador está más informado, ¿no? En donde ya realmente puede consultar la información en tu página web, donde pueden comparar tu competidor en el mismo momento. ¿Cambia en algo el arte de la pregunta que ustedes manejan o funciona exactamente igual el método que ustedes tienen? ¿Cambia algo en comparación con qué? Sí, o sea, con alguien que llegaba tradicionalmente y a ver, platícame qué vendes, ¿no? Ah, A alguien que ya llega y sabe perfectamente, a ver, tú haces esto, tu competencia hace esto, tus precios están en tanto y ya tiene toda la información y simplemente necesita algo para convencerlo, ¿no? pues nada, con más razón todavía para utilizar la pregunta y directamente preguntarle, "Oye, ¿qué necesitas para contratarme?" Y ya está. Si ya viene con toda la información, ya viene con todo aclarado y lo único que viene esa sesión de venta a derribar esa última objeción. Claro, porque muchas veces es un tema de confianza, ¿no? A ver, yo creo que puede ser un tema, a ver, ¿cuántas veces no hemos comprado algo solamente por el vendedor? ¿No? A lo mejor sabes que no necesariamente es el mejor producto o el servicio, sin embargo, ese vendedor te inspiró tanto eh, que decides irte con él por esa atención y servicio que te va a dar en ese proceso, ¿no? No sé si te has enfrentado con eso. Sí, sí, sí. Es más, mira, había algo que veíamos en la formación con este equipo de ventas esta tarde era eso, el cómo es realmente el proceso. Y esto pocas veces nos damos cuenta, pero lo que compra primero el comprador es a la persona, a ese vendedor, tal y como has dicho. Y luego ahí sí, ya pasamos a la empresa, que es cuando realmente ese vendedor o ese comprador entra en la página web, mira las reseñas, mira testimonios, mira lo que sea, y va a la sesión de venta a descubrir la solución. O igual ya ha visto la solución en la página web y lo que quiere es una duda específica sobre la solución. Pero sí, muchas veces la clave es que fallamos en el primer paso, que el 99% de los vendedores no son conscientes de que lo que primero compra una persona es a la persona y se ponen a hablar de la solución antes de tiempo. Claro. Mm. Por ejemplo, cuando hablamos de ciclos largos de venta, ¿no? No es algo que cierras en una sesión, sino que hay que dar seguimiento, estar ahí, hablar con diferentes actores en la toma de decisión. ¿Qué tanto hay que estar? O sea, ¿cómo es ese proceso en realidad, no? Porque no es lo mismo cuando alguien llega y le haces la venta y ya, ¿no? Te das la mano y se acabó. A estar ahí todo el tiempo por periodos, lo que te decía de este vendedor que solo vende uno al año, pero seguramente su labor durante todo el año fue ardua, ¿no? No fue como que estaba sentado todo el año, ¿no? Muchas veces tenemos que diferenciar el proceso de compra con el proceso de estar en el momento de decidir. Ok, Porque lo escucho muchas veces en procesos, en vendedores que dicen, no, mi proceso es un año. No, tu proceso no es un año. Es que un proceso de un año no es un proceso de compra. El momento de que está a punto de comprar la persona no es durante un año. Durante un año estará pues esperando a justo el momento. Mira, por ejemplo, Rodrigo, yo en la última experiencia por cuenta ajena vendía alambre para viñas, que se ponía mucho, y el proceso de compra, aunque daba la sensación de que era un año, no era real. Era el proceso de esperar a que salieran unas subvenciones que daban para la viña, sí que podía durar 7, 8 meses, pero eso no es un proceso de compras, es estar atento a ver cuándo salen las subvenciones. Y claro. luego en un mes compraban lo que no compraban en todo el año. Entonces, es diferenciar como vendedor qué es proceso de compra real y qué es proceso de simplemente estar ahí en contacto para indagar en cómo está el comprador en cada caso. Pero yo no suelo recomendar que el proceso se alargue mucho. Proceso de más de 2, 3 reuniones ya no es un proceso de compra, ya es un proceso de que las dos partes tienen mucho tiempo disponible y que no saben en qué dedicarlo. Entonces, oye, primera reunión, me siento con el filtro, con un posible filtro que no sea decisor. Esa, en la segunda reunión traemos al decisor o a los decisores. Tercera como mucho y ya está, y tomemos decisiones. Y si es que no, y tan amigos. Muchas veces es el propio vendedor el que tiene que pedir el no, pero muchas veces por miedo a no pedir el no,
pues nos da la sensación de que nuestro proceso de compra es un año entero. Este compañero que compartías que su proceso duraba un año, estoy convencido que él sabe exactamente cuándo inicia ese proceso de compra. Estoy convencido que lo sabe, que dice, a partir de octubre es cuando empieza el tema. Pues ahí tengo que estar atento. Sí, claro. Es verdad. Es verdad. Y vaya, quiero ser también muy respetuoso con tu tiempo y sé que es tarde por allá también. Si un oyente hoy pudiera aplicar una sola cosa de todo lo que enseñas, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría que fuera? Pues nada, lo primero que se pasen por el cavi.com con C y con V, que tengo una newsletter en el cual hay cuentos realmente que pueden aplicar todas las semanas. Súper. Y yo al final lo que le invitaría es a que, por lo menos a mí me hubiera gustado aprenderlo mucho antes, y es tomarme la venta como un juego. No tomarme la venta tan en serio, sino jugar a cómo puedo aumentar mis ventas, pero desde un espacio de juego, no desde un espacio de autoexigencia o de fustigamiento o de qué mal lo hago todo, sino como un espacio de juego. Ya creo que con esa idea puede cambiar todo el proceso de venta. Claro. Y cuando tienes muchos rechazos, ¿cómo superas eso, no? O sea, cuando seguramente un vendedor tiene periodos en donde, como un bateador, ¿no? Me gusta el béisbol, entonces hay quien batea home run cada vez que le llega el balón y hay uno que lo ponchan cada vez hasta que de repente agarra esa habilidad, ¿no? Eh, ¿Cómo manejas esa frustración? Pues nada, Rodrigo, poniendo el foco en lo único que depende del vendedor, y es en seguir bateando. No hay más. No hay más. No puedes controlar lo que hace la otra persona, no puedes controlar el mercado, no puedes controlar nada. Simplemente lo que sí que está en tu mano es seguir bateando. Entonces sigue bateando. La venta es pura estadística. Dicen los ingleses y los estadounidenses que it's only number. Son solo números. Pues Exacto. sigue bateando, sigue bateando. Muy bien, muy interesante. Joaquín, muchas gracias por tu tiempo. Solamente una última pregunta. ¿Qué es el proyecto que más te emociona en los siguientes 6 a 12 meses, en el cual estás enfocando toda tu energía? Pues mira, Rodrigo, estoy convirtiendo el Cavi en una escuela de ventas. Sí, después de 10 años me he dado cuenta que el paso siguiente más lógico es montar una escuela, algo que sea más grande que yo mismo. Ujú, Y ahí estamos. Ese es el proceso que más ilusión me hace, que está siendo un gran aprendizaje, sobre todo a la hora de aprender a montar empresa, porque ujú, yo soy vendedor, pero empresario, mi parte empresaria la tenía un poco abandonada. claro. Tengo un trabajo muy bien pagado, pero sigue siendo un trabajo. Entonces ahora lo que quiero montar es una empresa y un sistema, entendido como empresa algo que no depende de mí, o que me puedo marchar y eso sigue funcionando. Y si te soy sincero, estoy en ese proceso y me lo estoy gozando como un enano. Estoy aprendiendo cosas que ojalá hubiera aprendido mucho antes, que he tardado 10 años en darme cuenta de la importancia de ello. Y ahí estamos. Ese es el juego que tengo ahora encima de la mesa. Pues mucho éxito con ese proyecto y por favor avísanos en cuanto vaya avanzando tanto esto como lo del libro para comunicárselo a todos nuestros escuchas, ¿vale? Pues nada, cuenta con ello. Bueno, pues no queda más que agradecerte, Joaquín Fernández, por habernos acompañado el día de hoy, a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por haberla escuchado completa y pues los esperamos en nuestro siguiente episodio de Catapulta Comercial, un podcast de publicidad, medios eh, y creadores. Por acá los vemos y muchas gracias a todos. Fuerte abrazo. Gracias por escuchar Catapulta Comercial, el podcast sobre marketing, publicidad, medios y creadores, con entrevistas, reflexiones y datos para estar al día en lo que está pasando en la industria digital. Te esperamos en el siguiente episodio.